modelo de Simulink que yo les he pasado previamente. Vamos a abrirlo. Y es un modelo que se ve así. Sale, la clase pasada nosotros nos dedicamos a diseñar este modelo matemático, o este modelo mecánico, mejor dicho. Sale que se ve algo más o menos así. He agregado un par de parámetros adicionales a nuestro modelo. He agregado una constante de motor, ¿sí? Que eso lo pueden ver en cualquier libro de máquinas eléctricas. ¿Sale? La constante de motor básicamente es una ganancia en mi sistema. ¿Sale? Esto se mide en newton metro sobre ampere, lo cual es a mi sistema entra amperes, se eliminan amperes con amperes, y lo que sale es torque. Es por cuánto torque produce mi motor. O mejor dicho, cuánto produce un ampere de torque en mi motor. Un ampere de corriente, cuánto torque produce en el eje de mi motor, ¿sale? Como saben, la corriente produce a su vez un campo magnético que al momento de hacer básicamente un imán en las bobinas de los motores, lo cual produce sobre un núcleo de hierro un par, un torque, que al final del día es lo que vemos como movimiento en nuestro motor. ¿Sale? Ya aquí he hecho el modelo. El modelo se parece un poquito a lo que hicimos nosotros la clase pasada, quizá cambia un poquito de dimensiones, pero y he colocado un tornillo de referencia sin masa, no tiene masa, que solamente sirve para ver cómo está girando el motor. ¿Sale? Entonces tenemos este modelo. Y adicional a esto he colocado aquí en la parte de atrás un driver del motor, ¿sale? Y este driver recibe voltaje y genera una corriente en la salida. Y básicamente esto es un transistor al final del día. Es un transistor más inteligente, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Porque si entra un voltaje positivo, lo multiplica por una corriente al final del día, o lo multiplica por un valor y eso me entrega de corriente, que es lo que hace al final del día un transistor BJT, por ejemplo, que tiene en la base una resistencia de base y esa resistencia es fija y entre más voltaje le dé, más corriente de base hay y al multiplicarlo por el HF de mi transistor me va a dar una corriente de salida, ¿sale? Que es lo que está haciendo este bloque. Sin embargo, al darle a un transistor BJT un voltaje inverso, no va a funcionar. Y lo que haces es un arreglo conocido como medio puente H. Y con el medio puente H, tú puedes controlar la dirección de giro de un motor. Sin embargo, requieres fuentes simétricas de voltaje. Voltaje positivo y voltaje negativo. Pero bueno, por lo pronto no nos interesa la implementación física, digamos, de alguna manera de esto. Aquí tenemos un driver y el driver es simétrico, hace una amplificación simétrica con ambos voltajes y al final del día esto es lo que alimenta nuestro motor. Y como saben, si le damos simular, pues esto va a correr y me va a abrir el explorador mecánico de C-Mechanics. Vamos a darle chance aquí que corra la primera vez, porque la primera vez se tarda un rato. Y listo, parece que ahí tenemos nuestro motorcito, ¿sale? Que no hace mucho por ahora, ¿vale? Porque no tiene nada conectado. ¿Ok? ¿Estamos? Vale. Listo, pues tenemos nuestro motor. Ajá. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Y el objetivo de la clase de hoy era implementar un control, pero ahora utilizando las técnicas de control inteligente, ¿sale? O de control difuso específicamente. Entonces vamos a implementar antes de comenzar, un lazo de control. Ajá, un lazo cerrado de control. Un valor constante de ángulo, por ejemplo. Y quiero que esto llegue, no sé, a pi medios y cuartos. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se comporta mi sistema. Pi cuartos. Y voy a ver aquí que reacciona de alguna manera, ¿no? Pues obviamente ahí vemos algo inestable. Además aquí nos faltó
calcular el error. Seguramente diverge por esto. Listo, ahora sí. Y ahí vemos que el sistema pues reacciona y se estabiliza, ¿no? Como recordarán, esto lo observábamos, de una forma más, precisa, de una forma más, visual, utilizando un scope. Y en este scope vamos a multiplexar dos señales. Multiplexar dos señales. La entrada, para ver cuál es el valor que yo deseo. Y la salida, para ver a qué valor llego realmente, ¿no? Al menos con este lazo de control así. Sencillo, que es un control P con ganancia 1, ¿no? Y aquí vemos específicamente cómo se ve este modelo, ¿no? Si yo aquí le doy, no sé qué le di ahí, pero no debe haberle dado a eso. Si aquí vemos sale de 0, tengo un valor constante en pi medios, en pi cuartos, perdón, y esto oscila hasta llegar al valor en estado estable, ¿no? Que vemos que es más o menos el mismo valor final, ¿no? Ok, esto lo vimos la clase anterior, básicamente, ¿sale? El día de hoy, nuestro objetivo es diseñar un controlador difuso, ¿sale? Y para diseñar un controlador difuso, vamos a hacer los siguientes pasos. ¿Ok? Recuerden que el objetivo de la clase de hoy es quitar esta línea de aquí y colocar en medio un Fuzzy Logic Toolbox y un Fuzzy Controller. Ajá. Vamos a colocar nuestro controlador difuso. Ay, ay. Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos a una libreta de Matcha para apuntar esto para todos. Matcha. Abrir editor. Y vamos a su grupo, que ustedes son el 142. Nuevo documento. Ahorita lo ordeno. Clase. Es la clase 2 de la semana, ¿verdad? Y vamos a poner aquí boxhead. Y el día de hoy es 29. ¿Por qué no escribió? 29 del, ¿qué es? 07. 2020. Sí. No. Y listo. Muy bien. Ya tenemos nuestro documento, ¿sale? Y vamos a poner aquí diseño de controlador P. Diseño de controlador difuso. ¿Sale? Vamos a diseñar el día de hoy nuestro controlador difuso. ¿Sale? Nuestro modelo consta de un motor y un driver para controlarlo. ¿Sale? No sabemos qué voltajes lo accionan, ni cómo ni la inercia es decir, el modelo matemático. ¿Sale? Sin embargo, tenemos la intuición empírica para diseñar un controlador difuso. ¿Sale? Y lo siguiente que vamos a hacer va a describir nuestro modelo. Vamos aquí a colocar nuestro modelo. Y tuturum. Lo vamos a pegar ahí, ¿sale? Para que sea por aquí nuestro modelo. Ajá. Ahí está nuestro modelo. Figura este diagrama del modelo a controlar. ¿Sale? Tenemos nuestro modelo. Y vamos a continuar. Ajá. Entonces lo que nosotros vamos a diseñar va a ser este pedacito de sistema, ¿no?
Y para diseñar esta sección del sistema, tenemos que ver qué entra al sistema y qué sale al sistema de control, no al sistema, al modelo, al sistema de control. Entonces, ¿qué sale, qué entra al sistema aquí de control? ¿Cómo se llama esta señal que está entrando al controlador? Este de aquí, como saben, es el valor deseado. ¿Pero es el valor deseado de qué? ¿De giro? ¿Nadie? ¿No? Si les De preguntaran posición. de posición, pero este es el valor deseado de posición. ¿No? De posición angular. ¿Sale? ¿Y aquí qué estoy obteniendo de esta señal de aquí? La retroalimentación. Pero ¿qué estoy leyendo? O sea, sí es una retroalimentación, pero ¿qué? Si mido ahí, ¿qué estoy viendo? Voltaje. No. Ángulos. Ya no sé. Ángulo, aquí está, posición angular, no es lo que veíamos al final. Recuerden que este cablecito estaba conectado a un sensor de posición en el motor, ¿no? Entonces lo que estoy midiendo es ángulo. ¿Mm? Entonces este es el valor real del motor. ¿Sale? Y si resto el valor deseado menos el valor real, ¿qué obtengo? ¿Qué entra al controlador? El error. El error de posición angular. ¿Están de acuerdo? Entonces la entrada de mi sistema de control va a ser error de posición angular. ¿Y cuál va a ser la salida? El fuzzy. ¿El qué, perdón? El, ¿Qué entra al driver del motor? ¿Con qué controlamos el motor? Con pulsos. Con pulsos, ok. No, la respuesta correcta no es pulsos. Si yo les digo, necesito que compren un puente H, o que hagan un puente H. Eso significa que con qué van a controlar la dirección y con qué van a controlar la velocidad del motor. Bueno, la velocidad del motor. Con voltaje. Aquí lo tenemos, voltaje. Un transistor lo vas a alimentar con voltaje. ¿Sale? Entonces aquí tenemos voltaje. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro driver. Entonces, esta salida de mi controlador es voltaje. Ah, voltaje. Sí, voltaje. ¿Sale? Entonces, estas son las variables de mi sistema. ¿Sale? Y yo puedo tomar una foto aquí a todo nuestro lazo cerrado retroalimentado. ¿Sale? Que así se ve nuestro sistema. ¿Sale? Este es nuestro lazo de control. Al aplicar un lazo de control, observamos, podemos, el diagrama se muestra de la siguiente manera. ¿Sale? Pum. Aquí está nuestro lazo de control. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? Nuestro controlador difuso, que es lo que vamos a diseñar, ¿sale? Podemos ver que nuestro controlador difuso tiene como entrada
error de posición angular. Angular lo podemos llamar no sé, E sub teta, ¿sale? Y de salida, y como salida, voltaje V, ¿no? V. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? ¿Sale? Entonces con esto podemos definir nuestras variables lingüísticas para cada una de las variables de entrada, salida. Y entonces vamos a tener variables de entrada y variables de salida, ¿sale? Mi variable de entrada, ¿cuál va a ser? Error de posición angular. Y la salida es voltaje. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Tenemos error de posición angular y voltaje. Ujú. Y vamos a definir 5. Vamos a agregar una fila más. Table settings. A ver si nos deja. Listo. Ahí está. Ujú. ¿Qué error de posición angular vamos a tener? Bueno, pues yo voy a inventarme variables lingüísticas para describir el error de posición angular. Le voy a llamar error negativo pequeño, error, error negativo grande, error negativo pequeño, error negativo 0 y después sigue error, perdón, error es error 0, error positivo pequeño y error positivo grande. Entonces aquí están mis variables lingüísticas de mi sistema, ¿sale? Aquí en voltaje tenemos otras variables lingüísticas para la salida. Y vamos a ponerle voltaje, pequeño, voltaje grande negativo, voltaje pequeño negativo, o mejor dicho, tendría que ser voltaje negativo pequeño, para seguir la misma nomenclatura. Voltaje grande positivo y por último voltaje positivo grande. ¿Sale? Entonces vamos a diseñar nuestro controlador con estas valores con estas variables lingüísticas, ¿sale? Una vez que tenemos variables lingüísticas,
podemos definir funciones de pertenencia para cada conjunto difuso. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a definir una variable lingüística, una función de pertenencia para cada una de estas variables lingüísticas, ¿vale? Para cada conjunto difuso que representan. Entonces vamos a poner una line plot. Esto va a ser un Excel muy facilito. En el eje X. Ok. ¿Cómo dibujamos esto? ¿Cómo podemos dibujar esto? Ok, sí. Vale. Así, ¿no? Error de posición angular. ¿Sale? Y esto es error angular. Y el eje Y es mu de X. ¿Sale? Vale. Entonces vamos a definir nuestras funciones de pertenencia. Voy a definir primero una función de pertenencia aquí. Voy a poner que mi valor de posición angular vaya de -4 al 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0. Ok, creo que podemos definirlo de esta forma. Sí, creo que sí podemos hacer eso. Traces, trace 1. Lines, points, structure, traces. Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver si podemos hacerlo así de esa forma, ¿sale? Entonces, recuerden que para definir nuestro trapecio, nuestro triangular, teníamos que elegir varias, podemos cambiarle el nombre. Sí, vamos a ponerle error negativo grande. Ahí se va a llamar esta trace. Vamos a poner texto. No nos deja poner texto. Points. Sí, points. Lines, color, constant, variable, size, border. Stacking, lines, traces. Ok. ¿Sale? Y entonces yo voy a decir que mi error negativo va desde -4 radianes. Recuerden que 4 radianes es pues, media vuelta. Entonces yo considero que media vuelta es muchísimo error. ¿Y hasta qué error consideran que es un error grande en posición angular? En grados, díganme. ¿10 grados creen que es un error grande? ¿20 grados creen que es un error grande? Depende de la tolerancia, ¿no? Pues sí, vamos a definir nosotros para nuestro control de posición. Ustedes díganme. 1 grado, ¿Cuánto? 1 grado ya sería, ¿1 grado consideran grande? sí. Vamos a ponerle, para hacer nuestro control por ahora más fácil, vamos a ponerle 10 grados, ¿sale? Entonces, si yo multiplico para hacer cuántos son radianes, 10 grados por pi sobre 180 me da esto. Entonces voy a tomar mi valor, voy a poner -4, -4, ¿hasta dónde llega esto? Poner aquí menos, -1 y aquí hasta esto. Y para hacer un trapecio, esto tiene que valer 0, tiene que valer 1, tiene que valer 1, y tiene que valer 0. Y ahí está mi primer pedacito de conjunto difuso, ¿sale? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
¿Ok? Yo digo que hasta ahí deja de valer. Voy a decir ahora que un valor mediano de error o un valor pequeño de error va desde los 15 grados, ajá, 15 por pi sobre 180, que me da esto, desde los 15 grados, ¿sí? Hasta los 5 grados, no, 3 grados vamos a ponerle. 3 por pi sobre 180, hasta este valor. ¿Vale? Entonces vamos a ir a este valor y vamos a colocar aquí 0, 1, 1, 0. Ahorita colocamos esto, vamos a añadir un trazo y este trazo obtiene columnas de la D y de la E. ¿Sale? Estos deben ser negativos los dos. Inicio negativo. Están estos valores, ahorita los vamos a copiar a MATLAB. ¿Sale? Y aquí tenemos que colocar una línea. Vamos a ponerle aquí en traces, trace, error, negativo, pequeño. Y vamos a hacer que sea points in lines también. Y vamos a ponerle un valor intermedio de esto. Vamos a ponerle que vaya al que será bueno. Vamos a ver. Sí. Y negativo, obviamente. Y del 0 menos. Ajá. Negativo. Es casi un triángulo. Muy cerca de aquí arriba hay un trapecio. Ponerle 0.5. 0.05. Queda este valor. Ah, no, pero es que es sumarlo. Queda este valor. Tuturú. Ahí está. Y el otro valor era esto. 0.05. Y lo coloco. Ahí está mi intervalo, ¿sale? Este es mi intervalo, que yo considero un error negativo, pequeño, por decir algo, ¿no? Veo que aquí no hacen overlap mucho, y eso pues debería levantar aquí nuestras sospechas, porque dicen, bueno, este conjunto, cuando un valor está aquí en medio, va a ser muy difícil definir a cuál se parece o cuál pertenece. Entonces digo, bueno, entonces voy a mover esto un poquito más, por ejemplo, a menos 0.8. ¿Sale? Y ahí digo, mira, ahí se enciman un poquito más, ¿no? Y vamos a moverlo a menos, le restamos .05. Vamos a ponerle menos 0.75. Y con eso podríamos decir, mira, así se ve mi intervalo, quizá. No, vamos a ponerle 0.6. Menos 0.6. ¿Vale? Vamos a ponerle... Ahí está. Ahí está, ya tenemos un bonito conjunto simétrico, ¿no? ¿Sale? Y afortunadamente los conjuntos casi siempre son simétricos, al menos en los sistemas que vamos a hacer, o en la mayoría. Y esto los voy a colocar aquí nuevamente.
Voy a colocarlos aquí abajo. No, aquí va a tener que ser en la columna. Aquí. Aquí. Y lo único que va a pasar es que los voy a cambiar de lugar. ¿Sí? Les voy a quitar el signo negativo. Y lo mismo con esto. ¿Cómo quedó? 4, 4, 1. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto quedó como así, sí, sí, y así. Y por último hacemos lo mismo con... De hecho, eso están... ¿Cuál es copiar? 4, 4, 1. Ah, no, eso está mal. Así, así. Y esto va así. También va así. Y por último... Ahora vamos a agregar estos, ¿no? Trazos, vamos a añadir un trazo nuevo. Voy a elegir la columna H y la columna I. Esto es al revés. Esto va aquí. No, sí va bien. X es la columna H y Y es la columna I. Ujú. Ok, sí, algo anda haciendo mal, pero ahorita lo arreglamos. Trazo, aquí le vamos a poner error pequeño, error grande, este es error grande, grande, positivo. Ajá, general, trazos. Ahí vamos a ponerle que tenga una línea para que lo veamos. Tut. Ahí está. Esto no debería tener... Ah, no, sí, está bien. Y por último tenemos el error. El error pequeño positivo, ¿no? Esto va con el eje XK y el eje Y, L. ¿Sale? Le vamos a poner nombre. Tuturum. Error. Pequeño. Positivo. ¿Sale? Y le vamos a poner que muestre la línea, lines. Y ahí están nuestros conjuntos. Nos falta un conjunto más, que es el conjunto de lo que consideramos nosotros el error cero. Y yo voy a considerar que mi motor está en error cero entre 1 grado y... Entre 5 grados y menos 5 grados. Voy a empezar la pendiente y se va a encontrar todo en -1 y 1 grado. Entonces, 1 grado por pi sobre 180 es esto. Entonces voy a decir, mira, esto va a ser como el pico de nuestra distribución, la parte plana del trapecio, ¿sí? Y dijimos que empezaba de 5 grados. Entonces 5 por pi sobre 180 nos da este valor. Y vamos a ver si con eso quizá es suficiente. Tuturu, tuturu, aquí está negativo. Y como es un trapecio es 0, ¿por qué no puedo escribir en la línea O? 0, 1, 1, 0. Listo. Añadimos aquí tuturu. Un trazo más, trazo X, columna M y columna O, es columna N, perdón. Y le ponemos trazos y le ponemos líneas. Le ponemos, quizá esto no fue suficiente, hay que cambiar un poquito más. Ponerle 10 grados, que es esto. Lo que queremos es que se encimen un poco.
Ahí está, ahí vemos que hay un poco de overlap entre las gráficas y tenemos estas funciones de pertenencia, ¿sale? Esto que se llama error 0. ¿Sale? Le doy OK. Y ahí me deja mi gráfica, nuestra bonita gráfica de función de pertenencia. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Profe, pero ¿por qué lo tiene que reflejar? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo tiene que reflejar? O sea, Pues porque yo conozco que el comportamiento de un motor en ambas direcciones es similar o es parecido. Por eso la hago simétrica. ok, ya. Sí, ¿Sí? gracias. O sea, piensen en qué significa error de posición angular. El significado. Si yo tengo un error de mi motor y vamos a tratar de visualizarlo. Ok, vamos a visualizarlo. ¿Sale? Aquí no estoy controlando este motor. ¿Están de acuerdo? Este motor que tengo aquí está en la posición 0. ¿Están de acuerdo? Y yo voy a insertar aquí solamente con propósitos de simulación, de ver qué significa el error. Vamos a colocar un dial, una perilla. ¿Sí? Entonces, esta perilla me va a mostrar, va a colocar por mí el valor que yo quiero de acá. Voy a dar aquí el valor deseado, doble clic, selecciono la cajita, aparece el parámetro de esa cajita, lo selecciono y quiero poder modificar desde -4 a 4. Aplicar y ahí está el valor, ¿sale? Ahorita está en pi cuartos, ¿sí? Y aquí para ver qué pasa con el error, yo voy a poner aquí un display. Display. Aquí está. Y voy a poner simulación infinito. ¿Sale? Entonces aquí va a estar simulando, a lo mejor va algo lento. ¿Qué nos dice aquí? Fis, que esto requiere un parámetro. Si no le hagan caso. ¿Sale? No sé qué dice ahí. Ahí está. Entonces ahí está simulando mi sistema. ¿Sí? ¿Qué está pasando? El motor lo tengo en 0. Imagínate que el motor no lo conecté y mi encoder marca 0 en ese momento, ¿sale? Y yo voy a mover la entrada, lo que deseo que mi sistema esté dando, ¿sale? Entonces, el error me va a decir cómo se comporta mi sistema, ¿sale? Si mi sistema lo muevo o el dial lo muevo a 0, mi posición deseada la muevo a 0, yo esperaría que el error sea 0, porque la posición de mi motor en ese momento está marcando 0. ¿Qué pasa si yo muevo el valor deseado a positivo y mi motor es 0? Pues como este tiene un signo positivo en la suma, el error va a ser positivo. Significa que me hace falta un movimiento en la dirección positiva para llegar a mi posición. ¿Sale? Y si yo pongo esto negativo, el error se va a negativo. Si estoy por debajo de la posición. Entonces, el error básicamente me está diciendo, estás por debajo de la posición aquí. Cuando el error es positivo, estoy por debajo de la posición. Y cuando el error es negativo, significa que estoy por encima de la posición. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces yo no esperaría que un motor se comporte diferente en una dirección que en otra. Por lo tanto, por eso hago las funciones de pertenencia simétricas. ¿Sale? Quizá es verdad que en la vida real los motores en realidad no funcionan igual en una dirección y en otra, pero esta diferencia en el giro es imperceptible, al menos para los modelos que estamos haciendo. Entonces no pasa nada. ¿Sale? Sí van a encontrar modelos que quizá sean asimétricos, es completamente posible, no pasa nada tampoco. ¿Sale? Pero esto es en función, como les dije, como dice en el documento, a que conocemos o tenemos una intuición de cómo funciona el control de un motor. ¿Sale? Sabemos cómo controlarlo, al menos de forma intuitiva, no necesariamente con el modelo matemático. Entonces, abrimos nuestro Fuzzy Logic Designer por ahora y vamos a copiar básicamente este sistema, ¿sale?
yo voy a hacer un control difuso que tenga una entrada que se llame error de posición angular y que tenga una salida que se llame voltaje. Pum. Ahí está. ¿Sale? Quiero un método de AND como mínimo, un método de OR como máximo, una implicación como mínimo, una agregación como máximo y una difusificación utilizando el centroide. Eso lo vimos antes de que nos fuéramos de nuestro receso académico y vimos un diagramita más o menos así. ¿Sale? Donde explicábamos cómo funcionaba el proceso de difusificación. Y entonces nos interesa un sistema del tipo Mamdani. Aquí está Mamdani. Y vamos a comenzar a descargar la información de nuestros conjuntos difusos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con los conjuntos difusos de la entrada del sistema, ¿sale? Primero, el rango de valores va de menos 4 a 4, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí menos 4 a 4 radianes. Y se dan cuenta automáticamente el eje inferior ajusta la escala de menos 4 a 4, ¿no? Y entonces yo voy a seleccionar una de mis funciones de membresía, mis funciones de pertenencia. Voy a elegir un trapecio, ¿sale? Y aquí voy a darle clic. No sé si puedo modificar esto. Debería poder modificar nuevamente mi gráfica. Ah, aquí está. Bueno, y entonces voy a básicamente copiar los valores que tenemos por aquí, ¿sí? ¿Qué parámetros tiene mi función? Pues esto tiene menos 4, menos 1 y menos 0.174, ¿sale? Y le doy aquí Enter y automáticamente ajusta el trapecio a estas coordenadas, ¿sale? Voy a tomar esta de aquí. Ah, bueno, y le podemos poner nombre. Y el nombre que le vamos a poner es error negativo grande. ¿Mm? Ahí está. ¿Mm? La que sigue. Tenemos, y creo que, no, sí está bien. Luego tenemos esta de aquí. Y esta de aquí tiene los siguientes parámetros. Menos 0.8. Vamos a seleccionar primero, que es un trapecio, que mide 4 parámetros. ¿Sale? Y tenemos menos 0.8, menos 0.6, 0.2524, menos 0.0524, si no me equivoco. Y ahí está mi siguiente función de pertenencia. Ajá. Esta se llama error negativo pequeño. ¿Sale? Ahí está. Negativo. Ahí está. La que sigue es error 0. Y error 0 la definimos como menos 0.174. Bueno, primero es trapezoidal. Tiene menos. Esto es. Ok. Menos 0.745 menos. Ahí está. Le doy error 0 y ahí me queda este conjunto difuso que se ve como un pequeño triangulito, pero en realidad es una pirámide. Es un trapecio con una pancita encima muy, muy, muy chiquita, ¿no? Voy a agregar más funciones de membresía. Voy a agregar 2 funciones de membresía. 2. Ahí me las crea. Voy a agarrar la 4. Voy a poner error positivo pequeño. ¿Sale? Función triangular. Y vamos a ponerla como positivo pequeño es 0.0524, 0.02524, no es con 0, es así un 0, y luego 0.6 y 0.8, chin. 0.0524,
0.2524, 0.6, 0.8. Ahí está mi error positivo pequeño. Y por último, mi error positivo grande. Error positivo grande. Ajá. Va a ser una función trapezoidal. ¿Sale? Que va a tener la forma 0.1745144. Y así se ven mis funciones de pertenencia, ¿sale? Entonces tengo estas funciones de pertenencia para mi sistema y puedo ver todavía no podemos ver la superficie. Ok, hasta aquí queda claro cómo pasé esta información a este lado. Sí, profe. Vale. Ahora voy a elegir las de salida. Y las de salida es voltaje. ¿Vale? Entonces a crear nuestra función de pertenencia para voltaje. ¿Sale? Entonces vamos a copiar esta gráfica aquí. Va a ser muy similar a la de voltaje. Realmente no va a cambiar mucho. Solamente los intervalos van a cambiar. Pues por eso me la estoy robando. Vamos a cambiarle los valores aquí. Estructura, estilo, leyenda, título, voltaje. ¿Sale? Ah, no. Ah, no, sí, voltaje. Traces, general, title, voltaje. ¿Sale? Y entonces ahora se van a llamar diferentes mis conjuntos. Pero vamos a modificarlos, ¿sale? ¿Qué voltaje les parece que podemos ocupar? ¿De menos 5 volts a 5 volts o de menos 12 a 12? Vamos a estar de menos 12 a 12, ¿sale? Menos 12, menos 12. ¿Qué voltaje les parece un voltaje grande? Por ejemplo, de menos 12, menos 9 volts y menos 5. ¿Les parece que eso es lo que podemos considerar voltaje negativo grande? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, profe. Ok. ¿Sale? Y de manera similar, el voltaje positivo grande se podría ver así, ¿no? 12, 12, 9 y 5. Y ese sería el voltaje positivo grande. ¿Sale? Entonces vamos a poner voltaje negativo, error grande positivo, voltaje. ¿Sale? Entonces tenemos ahí esas distribuciones de voltaje. ¿Sale? Y el voltaje pequeño, pues lo voy a tomar de 7 volts a 2 volts. Vamos a hacer una distribución de 7 a 2 volts. Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría hacer algo así como menos 7 volts. Vale, menos 7 volts. Y que llegue a menos 2. ¿Sale? Va a llegar a menos 2. Y vamos a darle un espacio de quizá 1 volt. O sea, de menos 7 a menos 6. A menos 5 vamos a ponerle. Vamos a poner 2 volts. Y aquí un espacio de menos 4. Menos 4, 2, 1, 2. 5. 1.5 vamos a darle. 7, 6, 5.5. Vamos a darle 4.5 para que sea simétrico. No, 3.5. Listo, ahí está. ¿Sale? Tenemos esta gráfica. Y esto se trasladaría del mismo lado hacia el voltaje, hacia el voltaje, ¿cómo se llama? Positivo, ¿no? Esto sería en voltaje positivo 2, 3.5, 5.5 y 7. Ahí está. ¿Sale? Y voltaje 0, yo lo consideraría, quizá esto está muy sesgado. Vamos a ponerle a menos 1 volt. Esto, ¿sale? Que llegue a menos 1 volt. O de hecho más todavía. 0.5 vamos a ponerle. Así. Ahí está. ¿Sí? Y por último, mi voltaje 0. Y voltaje 0 yo voy a decir que va
desde menos 1.5 volts a 1, perdón, sí, a menos 1, a 1 y a 1.5. O depende del motor, ¿no? Quizá 2 sea suficiente también aquí. Depende del motor, ¿sale? De cuánto sea el voltaje que rompe el momento de inercia, ¿no? Entonces vamos a cambiar esto. Esto es voltaje, ¿sale? Y esto es voltaje. Y esto de aquí es voltaje. ¿Sale? Entonces aquí está mi gráfica del el error perdón, de la salida de mi sistema, que quedamos que es voltaje. ¿Sale? Traces, title, general, title, voltaje. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a copiar los datos aquí también. Vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Entonces el voltaje negativo, quedamos que el rango va a ser de menos 12 a 12. Menos 12 a 12 volts, ¿sale? Porque ya a 12 volts como que ya nos da miedito, ¿no? Y vamos a poner aquí voltaje negativo grande. Ajá. Voltaje negativo grande. Y eso quedamos que es con una función trapezoidal que se va a ver así, ¿no? Menos 12, 1, 1, perdón, menos 12, menos 9, menos 5. Y ahí está mi trapecio. Ujú. Menos 12, menos 9, menos 5. Ujú. Luego tengo voltaje, negativo pequeño. Y el voltaje negativo pequeño es una función trapezoidal, ¿sale? Que se ve de la forma menos 7, menos 5.5, menos 3.5, menos 0.5. Listo, ¿sale? La que sigue. Este de aquí va a ser mi voltaje 0. Y voltaje 0, dijimos que va de, vamos a poner aquí voltaje 0. Le ponemos aquí, ¿qué dijimos que iba esto en voltaje 0? Menos 2, menos 2, menos 1, 1, 2. Trapezoidal. Menos 2, menos 1, 1 y 2. Listo, ¿sale? Continuamos con las que nos faltan por describir. Las agregamos, añadir funciones de membresía. Trapezoidal, vamos a agregar dos funciones trapezoidales. Voy a crear aquí las plantillas. Aquí están. Y vamos a tomar la función de membresía número 4. Le vamos a poner voltaje positivo pequeño. Y este voltaje positivo pequeño se veía con la forma 0.5, 3.5, 5.5 y 7. Está. Y por último, el voltaje positivo. De hecho, la nomenclatura es voltaje positivo, voltaje negativo. Sí, está bien. Y por último, voltaje positivo grande. Dijimos que va de la forma 5, 9, 12, 12. Y listo, ¿sale? Entonces aquí está nuestra función de pertenencia para la posición y nuestra función de pertenencia para los voltajes. ¿Sale? Y yo puedo ver aquí las reglas, que es lo que sigue, los métodos de inferencia. Y aquí yo voy a poner, bueno, vamos a cerrar esto. ¿Y por qué no me deja crear las reglas? Edit rules. Vamos a darle ok. Y aquí está, ¿sale? Y entonces, una vez que tenemos definidos inicialmente nuestros... ¿dónde están? Una vez definidos los conjuntos difusos y las funciones, diseñamos el método de inferencia
basado en reglas. ¿Sale? Y vamos a tener las siguientes reglas. Vamos a pensarle. Y vamos a agregar una tabla aquí para ver nuestras reglas. ¿Cuántas reglas van a ser? 5. Ok. Sí. Entonces, ¿sale? Si la entrada de mi sistema cumple con el conjunto difuso que mencione aquí, entonces la salida va a tener un conjunto difuso de lo que mencione yo. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Las reglas que tengo de entrada son error negativo pequeño. ¿Sale? Error negativo pequeño, error negativo grande, mejor dicho. Error 0. Error positivo pequeño. Positivo y error positivo grande. ¿Sale? Y la salida, bueno, ahorita vamos a ver qué salida le corresponde, ¿sale? Entonces hay que pensar nuevamente con nuestro sistema, ¿sale? Voy a tratar de dibujar ahorita por ahora, creo que esto sigue simulando, hay que pararlo. Ah, ya está, sí, vamos a tratar, voy a dibujarlo ahorita burdamente, ¿sale? Pero piensa que el valor de, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Que el valor del motor o la aguja que tiene el motor apunta en esta dirección, ¿sale? Vamos a dibujarlo con una línea. Apunta en esta dirección la aguja del motor, ¿sí? El tornillo que tiene para referencia, ¿sale? Esta posición es alguna posición, ajá, y aquí está nuestra referencia 0. ¿Sale? La referencia 0 es esta línea azul. ¿Sí? Entonces, ahora está apuntando acá, está en el ángulo 90 grados positivos, ¿sale? Siguiendo la regla de la mano derecha. Y entonces, imagínate que el valor deseado está aquí. Aquí es donde a mí me gustaría que estuviera mi flechita, ¿sale? Este es el valor. Valor real. ¿Sale? Y aquí tenemos el valor deseado, ¿sale? ¿Sale? La pregunta es, en este ángulo o en esta figura, ¿sí? ¿Cómo va a ser el error? ¿Cómo va a ser el error? ¿Alguien me puede decir? Va a ser grande. Más que el conjunto difuso, quiero saber el signo del error. Va a estar entre esos dos vectores. ¿Pero qué signo tiene? Negativo. ¿Negativo o positivo? ¿Es pregunta? Es positivo ¿Es positivo? ¿Por qué? porque va más allá del valor. Ah, no, los estoy confundiendo. Sería negativo ¿Por qué? porque el valor real es menor al deseado. El valor real es menor al deseado, ¿sale? Y si el valor real, recuerden que el valor que tiene este motor ahorita es 0, si el valor real es menor al deseado, aquí ya no estoy simulando, pero podemos verlo fácilmente aquí. Si el valor real, el valor real es este de aquí, ¿sale? Es menor que el deseado, el error que va a ser. Es una resta. Dijimos que era negativo. A ver, esta resta se ve así. Valor deseado menos valor real. ¿Sale? Si el valor deseado es más grande que el valor real, ¿cuánto me da esta resta? Positivo. Positivo. ¿Sale? Y si el valor deseado es menor que el valor real, ¿cuánto me da la resta? Negativo. Negativo. Ahí está. ¿Qué significa eso? Si el valor deseado está por encima de mí, es decir, yo tengo un error positivo,
y yo le doy un voltaje positivo para moverme hacia acá, ¿sí? Entonces, si el error es positivo, le tengo que dar un voltaje positivo para eliminar el error, ¿están de acuerdo? Otra vez. Error positivo significa que el valor deseado está por encima del valor real. ¿Queda claro? Como este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, el error es positivo. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Imagínate que yo si le doy al motor voltaje positivo, el motor gira hacia acá. Voltaje positivo, ¿estás de acuerdo? Entonces, si yo tengo error positivo, le tendría que aplicar un voltaje positivo para eliminar el error, ¿están de acuerdo? Para que el valor real gire y llegue al valor deseado, ¿están de acuerdo? Tuturú. Aquí si me deja esto. No me quiere dejar. ¿Por qué no me deja girar una flecha, maldita sea? Ahí está. Para que gire y eventualmente llegue a lo más cercano que se pueda a ese valor. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Si no queda claro, lo van a hacer ustedes, ¿sale? De todas maneras lo van a hacer ustedes. Y no va a haber espacio para dudas después. Dudas de este tipo. Ajá. El parcial pasado se abrió mucho espacio para dudas y no se ocupó. ¿Sale? Somos 13 personas en la sala. Ok. Entonces, voltaje positivo para error positivo. Entonces, si yo tengo un error positivo grande, yo esperaría aplicar un voltaje positivo grande. Entonces, vamos a poner aquí, voltaje grande positivo. ¿Mm? Si tengo un error positivo pequeño, yo esperaría aplicar un voltaje pequeño positivo. ¿Sale? Si tengo error 0, significa que ya estoy en el valor que quiero. Pues yo esperaría aplicar un voltaje 0. ¿Ah? Y después continúo. Voltaje pequeño, negativo. Y voltaje grande, negativo. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestras reglas. Ya resolvimos el problema empírico de saber cómo funciona un sistema. Hicimos un diagrama, ¿sí? Pero al final del día es un conocimiento empírico lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces yo voy a poner error negativo grande, voltaje negativo grande. Y agrego mi regla. Ahí está. Si error de posición angular es error negativo grande, entonces voltaje es voltaje grande. ¿Sale? Y si es negativo pequeño, voy a darle voltaje negativo pequeño. Y si es error 0, voy a darle voltaje 0. Y si es positivo pequeño, voy a darle voltaje positivo pequeño. Y si es positivo grande, voy a darle voltaje positivo grande. Y listo. ¿Sale? Entonces ya tengo mis reglas. Ahora sí puedo ver la superficie de respuesta del sistema. ¿Sale? La superficie es una gráfica que me dice a qué valor de error de posición le va a dar qué valor de voltaje en la salida. Es básicamente una función que ya tiene guardado qué valor le va a dar a cada posición. Si el motor se encuentra en una posición, lo que va a dar el controlador en la salida está el valor de voltaje. Entonces nuestra gráfica se ve más o menos así. ¿Controlará o no? ¿Quién sabe? Probablemente no. Pero es lo que vamos a probar. ¿Sale? Y de hecho podemos aquí darle otra vez en nuestro sistema. Y podemos comprobar que esto es cierto. Aquí está mi sistema y lo voy a guardar, ¿sale? Y para guardarlo, lo pueden guardar en un archivo para trabajarlo después. Y lo voy a guardar en un archivo, en mi escritorio, como control difuso. Guardar,
Sí, y ya he guardado control difuso en el escritorio. Sin embargo, para utilizarlo lo vamos a guardar a mi espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo en MATLAB son estas variables que ven aquí del lado izquierdo. Voy a dar clear y ya no hay nada. Y entonces lo voy a guardar a mi espacio de trabajo. Exportar al workspace y le quiero poner el nombre control difuso. Y entonces ahora en mi workspace aparece una variable con ciertas estructuras internas que contiene los datos necesarios para aplicar este control. Si se dan cuenta, aquí está. Es una estructura con 10 campos. Me dice el nombre, el tipo, el método de AND, el método de OR, el método de fusificación, las estructuras de entrada. Tenemos error de posición angular. Tenemos 4 rangos. Y aquí están, se supone que las... Ah, no, el rango, perdón, del intervalo de medición, pues, de los valores. Tenemos aquí error negativo, el tipo y los parámetros para cada una de las funciones de pertenencia. Es una estructura de datos nada más. Y bueno, lo que hacemos después de esto es ya tenemos nuestro controlador. Entonces vamos a ver si es cierto que para estos valores que estamos viendo aquí, me da esto, ¿no? Entonces aquí que dice grids x points 20. No sé qué es esto. Ah, es que no hay 15, vamos a ponerle 0, 15, 20, 100. Esto es como la definición de la gráfica nada más. Bueno, esto no tiene mucha importancia para el desempeño del control. Es como el número de puntos que estamos calculando. Ok. Sí, mi controlador. Entonces, antes de probar el control, vamos a probar el controlador. ¿Sale? Lo que haríamos en laboratorio, ¿no? A ver, conecta tu micro y dale error negativo y dale error positivo y ve qué pasa. Controlador, lo jalamos. Y para probar un controlador, vamos a colocar aquí un par de cosas. Una constante, un display y una perilla. Vamos a llevárnoslo para acá. Copiar. Pegar. Ahí están. Ahí está. Sale. Tengo este valor que está asociado a esta perilla. Y vamos a ver un display. Entonces nada, vamos a controlar el valor del sistema de entrada, ¿sale? Esto de aquí va a ser error de posición angular. Es lo que le estoy dando de entrada al sistema. Y quiero ver que en el display me muestre la salida, que eso es el voltaje asociado a ese error. ¿Sale? Entonces le voy a dar aquí play. Bueno, le voy a dar aquí infinito. Sí, bueno. Infinito. Y aquí hay que seleccionar el nombre del sistema, ¿sale? Y el nombre del sistema es el nombre de la variable que tiene aquí su variable en el ambiente, ¿no? Entonces le van a poner así tal cual, control difuso, aplicar y ok. ¿Qué? Ok. Está. ¿Sale? Ojo, cada que modifiquen la variable de entorno, tienen que volver a cargarlo, porque si no, no modifican los valores, me parece. ¿Sale? Entonces le voy a dar aquí run, ya va a correr, ya no va a marcar error. Y vemos aquí que para cuando yo le doy un valor, no sé si lo puedo ver aquí. Vamos a pararlo. Vamos a hacer esto más grande. Ahí está. Cuando yo le doy un valor de error de 2.3793 radianes, me da la salida 9.43 volts. ¿Sale? Y eso lo podemos comprobar quizá en esta gráfica, ¿sale? Si tenemos el zoom apropiado, ¿no? Si yo esta gráfica, vamos a ver si la podemos operar por aquí en una diapositiva de aquí. Nueva página. Aquí. ¿Sale? Si yo le estoy dando la entrada 2.39 volts, 2.39 de error positivo, ¿sale? 2.39. La salida que me está dando es una salida límite, como pueden ver,
que es como 9 punto y tantos volts. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo aprecian? Entonces quiere decir que si yo subo más el voltaje, me va a seguir aplicando esos 9 volts. Y sí, vemos que sí. Ajá. Y por ejemplo, si yo quisiera obtener 4 volts en la salida, si yo quisiera obtener exactamente 4 volts, para, para que eso suceda, yo tengo que dar en la entrada aproximadamente .2, .3 de error positivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve esto. .3, .5, .2, fíjense que es menos de, es como en .2, ¿ya vieron? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, básicamente esta gráfica precalculada es lo que hace nuestro control. Es como una función lineal, es una tabla de búsqueda de valores, nada más. La operación del control difuso se hace antes, pero una vez que ya hiciste el análisis antes, lo que haces al final del día es buscar en esta gráfica y ver qué valor le vas a dar en la salida. Es una función lineal, básicamente, ¿no? Es un método lineal, ¿no? No hay nada extraordinario en esto. Entonces, bueno, muy bien. Entonces ya vimos cómo funciona, ya vimos que mi controlador funciona de alguna manera, ajá. Entonces vamos a ver si es cierto que nuestro controlador va a hacer lo que queremos, ¿sale? Y para eso lo que ustedes harían es ver si para un error positivo, ¿sale? El motor se mueve en la dirección que quieren. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿sale? Yo voy a tomar este error y dijimos que si le damos un voltaje positivo al motor, se debía mover en la dirección positiva. Y positivo en el contexto de este diagrama es hacia el contrario de las manecillas del reloj. O sea, aplicando la regla de la mano derecha con su pulgar apuntando hacia la pantalla. ¿Sale? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces, yo le voy a dar aquí stop a esta simulación. Esto lo voy a poner que simule, no sé, 10 segundos, pero con un torque muy chiquito, porque recuerden que el torque se vuelve loco si le ponemos un torque muy grande, ¿no? Entonces vamos a ver qué le pasa aquí. Y dejo que corra la simulación. ¿Me mandó error o por qué no corrió? Tuturu. Ahí vemos que para voltajes positivos o para errores positivos, el motor se mueve en la dirección positiva. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces ya tenemos nuestro controlador, ya tenemos nuestro sistema, ¿sale? Tenemos nuestro controlador y me falta aquí modificar unas cosas, porque me equivoqué en la inercia del motor y creo que le puse muy poca aquí en esta dirección. Debe haber puesto 1 y 3, pero vamos a ver qué pasa. Porque se movía muy rápido con voltajes muy pequeños y eso no tenía que ser. Entonces, ahorita vemos si ese valor que modifiqué ya soluciona el problema que teníamos ayer, los chavos del otro grupo. Y tiri, y listo, ¿sale? Entonces vamos a simular esto. Y por lo pronto le voy a poner un valor deseado de pi cuartos. ¿Sale? Pi cuartos. Vamos a poner valor deseado. ¿Sale? Esta perilla, si bien pi cuartos nos muestra de alguna forma en qué posición debería estar esto, ¿no? Y de hecho, si pudiéramos invertir el valor, pero no, parece que tick, interval, cancel. Me gustaría que estuviera invertida, pero bueno, pi cuartos. Vamos a ver si podemos verlo en otro dial. El valor real. ¿Dónde está? Aquí debe estar. De hecho, vamos a llevarnos también un osciloscopio. Ajá, sync, scope, valor de posición angular. Ok. Y vamos a multiplexarlo para ver las dos señales. Mux.
Turut. Están las dos señales. Y podemos ver la salida de esto en un dashboard. Ajá. Me parece que no. Ok, vale. Dejemos que simule esto. Vemos que está oscilando. Vamos a ver cómo se ve la gráfica, porque al final del día eso no nos dice nada. Y vamos a ver cómo se ve. Parece que oscila, pero no decae, ¿no? Vamos a disimular más tiempo. Simular 10 veces eso y vamos a ver si hay un decaimiento de esto, ¿sale? Y vamos a acelerar la simulación para ver todo el... Oscila perfectamente, ¿no? Ok, vale. Quizá tenemos un sobreimpulso muy grande debido a los intervalos de voltaje que estamos teniendo en la salida, ¿sale? Quizá 12 volts para un intervalo de salida grande. ¿Cuánto se va el error? Aquí hay un truco que tenemos que aplicar también, que hay que tener en cuenta. Vamos a graficar también el error. Tuturum. 3. Ok, vamos a ver cómo se ve el error. Ajá, está simulando. Aquí está mi gráfica. Ok, el error no se va tan lejos. Quizás el voltaje. Que nuestros intervalos de voltaje son muy grandes y están generando un sobreimpulso muy alto. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Voltaje. Y el voltaje de salida hemos quedado de menos 12 a 12. Vamos a poner nuestro voltaje de menos 9 a 9. No hace falta modificar nada. MATLAB es muy mágico y automáticamente le aplica la escala a nuestro sistema. Pum. Y automáticamente cambia la gráfica, cambia el modelo y cambia las funciones de pertenencia para que tengan la misma escala que tenían para 12. Entonces, lo exporto en el workspace a mi archivo, a mi modelo control difuso. Y ahora este modelo que está en el workspace ya se modificó. Ahora si yo lo exploro y me voy aquí a input, no, perdón, output, y el rango ahora está de menos 9 a 9. Entonces aquí hay que cargarlo nuevamente, lo de control difuso. Ok, lo carga nuevamente, simulamos. Y eso debería tener de alguna forma un efecto de menor ganancia en el sistema y deberíamos ver menor oscilación, o al menos cambio en esa oscilación. O le hará falta más voltaje. Vemos que ahora tiene... Va creciendo, le hace falta más power. A ver, denme un segundo. Vamos a ver que el motor no está conectado al revés. Que según yo no, porque lo probamos. Aquí debería descontrolarse. Sí, aquí se descontroló luego. Y aquí debería verse como una línea recta. Sí, aquí se descontrola todo. Sí. Está oscilando. ¿Dónde estaba nuestro modelo? Ah, sí, el motor. Vamos a regresarlo como estaba. No está conectado al revés y está oscilando. Vamos a ver.
voltaje. Vamos a darle más power al voltaje. Este de menos 24, 24. Ok. Ok. Sí. ¿Por qué está oscilando? Está pasándose muy rápido del valor. Ok. Quizá la ventana de error cero es muy chica. Entonces, aquí vemos que no estamos teniendo un comportamiento deseado en nuestro sistema, ¿sale? Cuando esto va a suceder muchas veces en estos tipos de controles. Y como les he comentado, pues esto se resuelve básicamente trabajando de forma empírica, ¿sale? Es casi, no del todo, pero a prueba y error de alguna forma. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el intervalo de este conjunto de en medio. ¿Por qué? Porque la ventana para error cero es tan pequeña que siempre se pasa y está oscilando. Entonces vamos a darle una ventana más grande. Entonces voy a poner que el error negativo vaya de menos 1 de menos 2 a menos 1. Vamos a ponerle. Entonces ya cambié esta de aquí. Vamos a poner que este de aquí vaya de igual. De 1 a 2. Entonces lo desplacé un poquito. Vamos a poner que el error pequeño o el error medio, como lo quieran llamar, se vea de la forma desde el menos 1.5 al 0.5. Menos 1. Menos 1.25. 0.75. 0.5. Está. Y vamos a ocupar estas que ya hicimos con la opción flip y multiplicar por menos 1 para que las calcule solitas. Vamos a poner aquí flip, que básicamente voltea el vector. Flip esto por menos 1. ¿Y qué hice? No. Esta. ¿Esta cómo se ve? Sí. Esta ya quedó. Vamos a tomar esta. Le damos flip esto por menos 1. Listo. Y entonces esta de aquí en medio vamos a hacerla un poquito más grande. Entonces voy a hacer que vaya desde el menos 1 al 1. Y que el valor de error mínimo sea en 0.4 negativo. Que a lo mejor esto suena mucho. Vamos a ver cómo se ve eso. Sí, se ve muchísimo. Vamos a ponerle aquí mejor del menos 0.25. Así, ¿qué dice? 5. 0.5 al 0.5. Y este vamos a ponerle del punto 1 al punto 1. Punto 15 al 15. Ok. Vamos a ver si esto quizá es suficiente para nuestro control y se comporta de una mejor manera, ¿sale? Lo exportamos al workspace, lo guardamos, tiene ahora esta gráfica y corremos la simulación. Dejamos que corra. Ahora oscila, pero el error se movió más arriba.
Sí, hay que mover esto. -1. Porque no está haciendo overlap con la siguiente. Ok. Vamos a ver si esto cambia algo. Ahora sí la más. ¿Por qué está haciendo eso? Y no es simétrico. Oscila en la dirección positiva. Mm, ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene fricción el modelo? Sí, las señales de control son grandísimas. Ah, No tan grandes, pero cambian muy rápido. Mm, mm. Vamos a mover todavía más este. Vamos a ver. El voltaje lo veo bien. El problema es este. Poner aquí menos. Órale, esto no debería pasar. Vamos a ponerle del -2.5 al 5. Mm, 0.5, 25. Vamos a sumarle 5 de cada lado, 10 de cada lado, 85 y 15. Sí. Sumarle 10 de este lado. Vamos a ver si expandir esto más hacia la derecha. Nos ayuda por... Vamos a ver qué hace esto, ¿no? Le damos File, Export, al Workspace. 20. Sí. Ok. Sí, ven, es un error muy grande, una señal de... Sí, tiene que bajar el voltaje, es eso de todas maneras. Estoy viendo cosas. No veo por qué tenemos tanto sobreimpulso. O solo que una regla esté mal. Hagamos hecho una regla mal. Profe, ¿el error cuál color era? ¿Cómo, perdón? ¿El error cuál de las gráficas era? ¿El azul? El error es la línea azul. Ajá. Ah,
Es que no tiene fricción esto, ¿por qué no está? Sí, tiene fricción. La masa, la inercia, 0.5 kilogramos. 1 en esta dirección, en el eje Z, giro en el eje Z, 1 kilogramo más. Pero eso no está cambiando nada. Estamos haciendo mal. A ver, vamos a ver las reglas. Rules, ¿qué estamos haciendo mal? Mm, mm, mm. Necesitamos más overlap entre estos. Entre... estamos pasando mucho del error. ¿Por qué no estamos pasando tanto del error? Es que el error grande debería ser suficiente cuando esto llega al 1. Por ejemplo, 3, 2, 1. Está, sí. Este debería ser suficiente cuando llega al 1, 2, 3. ¿Esto cómo quedó? Sí, sí. Y luego esta de aquí debería ser suficiente cuando vamos del... Este es 0.5 al 1. Vamos a ser más fino el... Es que el error no llega más allá de 4, ¿sí? No, ese no es un problema, el error no es un problema. ¿Dónde estamos? Mm, sí. 5, 0, 3, 5. Vamos a ver. Vamos a hacer que el error 0 sea mucho. Solamente para ver si vemos un cambio. Que el error 0 se vea de la forma así. Que haya mucho espacio para error 0. Y si vemos eso, deberíamos ver que al menos se para con un error en estado estable.
qué se debe que está oscilando? Y es periódico porque disminuye y aumenta. No le pusimos un resorte, ¿verdad? Sí, está bien. Sí. Profe, a mí sí me sale como con ondulaciones, pero se estabiliza. ¿Sí decae? Sí, pero igual no alcanza el valor de A lo mejor- referencia. Sí, mira, por aquí sí llegó. Aquí se está quedando con un error en estado estable. Sí, es mucho voltaje, creo que le puse mucho. Y es que el modelo de inercia, la verdad no lo he hecho. Estoy dejando que lo calcule solito por la inercia, pero no, vamos a ponerle de menos 3 a 3 volts. A ver, vamos a ver. Aquí está el donde no hace nada. Un valor grande y ese valor se queda lejos debido a que hay un valor muy grande en donde se puede sentar en la estabilidad. Entonces, si yo le pongo aquí en exportar, al workspace, quiero ver en qué intervalo empieza a oscilar y ahí le vamos a disminuir el, el valor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esta gráfica. Ahí al menos ya se estabilizó. Tiene un pico, pero se estabiliza. Pero ahí ya empieza. Hay mucha perturbación al inicio. Son oscilaciones, nada más que las veo aquí como ruido. Y sí, es mucho voltaje en ese intervalo. Pero ¿por qué? Porque a lo mejor la masa es muy chica o... ¿Por qué? ¿Por qué esta lo detecta como tan poquito voltaje? Eje... Vamos a ponerle, no sé, los 3 kilos que tenía, o 5 kilos. Aceptar. Correr. Ahora se descontrola hasta que pierde el valor. 1 kilogramo. Es que ¿por qué me pide la masa en el tensor de inercia? No debería pedirlo. A ver. Mi tensor de inercia era un segundo. Vamos a ver si puedo arreglar esto con el modelo. Es 200 por 10 a la menos 6. Esto nada más para movimiento lineal. Eso no debería afectar. Estoy colocando el tensor. Debería reaccionar correctamente.
Me está oscilando al menos. Pero aún así se me hace raro. Me equivoqué en los parámetros de constante del motor. 0.288. Estoy mal en el modelo. 0.2. 0.499. 449. Sí. Ganancia del engranaje. Eso no hace falta ponerlo. Pues sí, no sé qué está pasando. Igual con el otro grupo tuve el problema del voltaje ayer. Vamos a disminuirlo, pues. Tengo que arreglar ese modelo todavía para que podamos hacer prácticas que se puedan llevar ustedes. Pero el voltaje ahorita lo tengo en 3 y 3. Lo coloqué en 1 y 1. Por eso un motor muy chiquito, no sé. ¿Dónde está el modelo? Y ahí deberíamos ver algo de estabilidad. Vemos un pico de error, que es normal. Y después vemos que disminuye hasta que se queda cerca, si pueden ver, del valor en estado estable, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto en simulación. ¿Sí lo ven? Tenemos un sobreimpulso, pero al final llega casi al valor en estado estable que queríamos, ¿no? A la línea morada. Si queremos ver menos líneas para no estar haciendo aquí troubleshoot, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Solamente quiero ver la posición y el valor deseado, ¿no? Y ahí lo vemos. Vamos a cambiar la simulación. ¿A cuánto tiempo? Esto reacciona en 3 segundos. Y vemos aquí nuestro modelo. Simulamos 3 segundos. Y vemos cómo reacciona el modelo. ¿Estamos? Sin embargo, pues estamos conscientes de que este modelo no, por lo pronto no está llegando al valor final, ¿no? Y lo que podríamos hacer sería, empezar a tratar de diseñar controladores difusos más especiales o más, elegantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a tomar pantallazo de cómo quedaron nuestras funciones de membresía en todo este proceso de diseño, ¿sale? De todas maneras, el modelo está guardado. Entonces, aquí está una. Vamos a exportar el modelo como archivo y lo guardo en el escritorio. Sí, y ya lo guardo, ¿no? Entonces vamos a pegarlo en aquí en nuestro proyecto, ¿sale? Que más o menos nos va a dejar ver cómo quedó esta definición, ¿sale? En laboratorio, ¿qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos colocado voltajes al motor y hubiéramos visto a partir de qué voltaje se empieza a mover, etcétera, ¿no? Y de hecho aquí podemos hacer algo apreciable que quizás disminuiría nuestro error en estado estable, que sería disminuir esta ventana de estabilidad en el error 0, ¿no? Esto va de -1 iba a 0.5, 0.5 negativo, a 1. Así estaba este escaloncito, ¿no? Pero lo que podemos hacer es disminuir esa ventana. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, ahora quiero que vaya del punto 25 al punto 25, ¿sale? Y yo debería ver ahora una ventana más chica de estabilidad, por lo que mi error en estado estable debería disminuir. ¿Te das cuenta? Mi error en estado estable por ahora, ¿sale? Si calculamos la diferencia de esto, pues el error, ¿no? El error nos va a dar el error en estado estable, ¿vale? Con medir el error, tal cual. Simulamos. Que la... Conéctate ahí. Está. Si medimos el error.
Vemos que el error es la línea azul y tenemos un error pues considerable. ¿Por qué no puedo ver el valor? Un error como de punto. Estamos en pi cuartos. ¿Eso cuánto es? Punto 78, como de punto 20, ¿no? Más o menos. O quizá poquito menos. ¿Sale? Entonces, esto fue al correr la simulación nuevamente. Ya con el modelo, sí lo exportamos. Vamos a ver. Lo corremos nuevamente, si se ve igual. Vamos a ver cómo se ve el error en estado estable. Nosotros queremos que la amarilla se acerque más a la morada, ¿no? Y bueno, seguimos viendo el mismo error todavía. ¿Ah? Vamos a tratar de hacer esta ventana todavía más chica. Esta ventana. Porque el error que estamos teniendo es aproximadamente como punto 20, ¿no? Entonces yo quiero tener un error de punto 1. ¿Vale? Quiero permitir solamente que me quede en ese intervalo de punto 1, ¿sale? Exporto el modelo. ¿Sale? Ahora se ve aquí. Cambio mi gráfica. Mis voltajes cambian en función de ese valor. Y ahora si yo le doy aquí en la salida, simular, vamos a simular, aquí, ¿dónde está? Simular. Y deberíamos ver que se acerca un poquito más. Y ahora vemos que de la línea morada, vamos a acercarnos. No puedo verlo. Nos quedamos ahora un poquito menos, ¿no? 0.5, ahora estamos más arriba, ¿no? Y bueno, es nada más un juego entre qué voltaje me mueve y qué voltaje no me mueve. Y qué tanto estoy acercándome a este valor, ¿no? Quizá aquí podríamos igual disminuir este valor. Todavía en lugar de 0.83 a un valor todavía más chico. Sale de voltaje, pero aquí con el voltaje ahorita no quiero jugar porque este rango está medio payaso, ¿no? Pues quién sabe qué está escalando por ahí, por un valor muy grande. A lo mejor me equivoqué en algo al hacer el modelo y está escalando una magnitud que no es. ¿Sale? Pero por lo pronto tenemos esto. Ahora, pues sí, mi modelo se comporta así, pero tenemos error en estado estable y quizá no puedo controlar qué tan rápido reacciona. Puedo controlar quizá el error o quizá cómo se mueve, pero no qué tan rápido reacciona, ¿sale? Y ustedes pueden decir, pues agrego más funciones de pertenencia, ¿no? Pero podemos agregar una variable adicional, ¿sí? ¿Qué te parece si agregamos además de esta variable, y vamos a agregar aquí otra variable, ¿sale? Si me deja esta tabla, cell, table, cell, no me va a dejar, no, vamos a ver, así, vamos a copiar esto de aquí para acá, y vamos a ponerle esto, error de velocidad angular, ¿sale? ¿Y a qué me refiero con el error de velocidad angular? O lo podemos poner como error de posición angular, pero la derivada del error. Se puede decir la derivada del error, la derivada del error, la derivada del error, la derivada del error y la derivada del error. ¿Qué significa la derivada del error? Pues el cambio del error, ¿están de acuerdo? Que el error está cambiando. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínate que yo tengo en mi motor voltaje cero, ¿estás de acuerdo? ¿Qué quiere decir que tengo voltaje cero? Que ya no estoy haciendo que el motor tenga un torque. ¿Ah? Pero el que no tenga torque no significa que el motor deje de moverse. Ustedes saben, cuando le quitan el voltaje al motor, el motor se sigue moviendo. Entonces tú puedes decir, si el error es muy pequeño, ¿sale? Si el error ya es casi cero, pero el motor se sigue moviendo, pues se va a pasar, ¿están de acuerdo? Se va a pasar del valor deseado porque se sigue moviendo nuestro motor, ¿no? Entonces lo que nosotros diríamos sería, en lugar de eso, lo que haríamos sería, si el motor o si el error es cercano a cero, y la derivada del error es positiva, entonces voltaje negativo. ¿Por qué? A pesar de que nuestro error ya es cero en ese momento, llevamos velocidad en una dirección. Y al poner un voltaje negativo, cancelaría ese movimiento, sería como un freno.
como no solamente dejar de acelerar, sino frenar en ese momento. Y al frenar en sentido contrario, podríamos parar exactamente en donde queremos. Entonces, a esto se le llama un control PD difuso, porque tiene una acción similar a la acción proporcional y tiene una acción similar a la acción derivativa. ¿Sale? Entonces, para un controlador PD difuso, tenemos tenemos las siguientes variables lingüísticas, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos las siguientes variables lingüísticas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí para obtener nuestro sistema? Bueno, pues a la hora de configurarlo, le vamos a dar aquí, y creo que le puedes dar en añadir variable de entrada. Y ahora mi sistema, en lugar de tener una entrada, va a tener dos variables de entrada. ¿Sale? Que fue como el ejemplo que hicimos en Matcha para nuestra clase, que era un sistema que tenía dos variables de entrada y generaba una salida. Ok, entonces vamos a crear nuestra segunda entrada. Nuestra segunda entrada es derivada de error de posición angular, ¿sale? Le doy aquí, pues sí, listo, ¿no? Nos metemos aquí, ¿sale? Y pues va a haber ciertas, conjuntos. Ahorita los vamos a definir, ¿sale? Eso se va a quedar casi de tarea de alguna forma, ¿sale? Vamos a definirlos, lo vamos a guardar por aquí en nuestro sistema. File, Save to File, escritorio, control difuso, PD, para que sean diferentes. PD, ajá. Ya tengo un control difuso PD. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con este control difuso? ¿O cómo va a funcionar? ¿Sale? Pues ahora lo bueno o la ventaja de esto es que nuestra método de inferencia, ¿sale? Nuestras reglas ahora se van a ver diferentes. Porque ahora vamos a hacer como una tabla. Piénsalo como una tabla, ¿sale? Tenemos una tabla donde tenemos 5 y 5. Se va a ver así, ¿sale? Y en esta tabla vamos a tener estos elementos así, ¿sí? Quizá los puedes abreviar como error, negativo, grande, error, negativo, pequeño, error 0, error negativo, error positivo, pequeño, ¿sale? Grande, pequeño, y error positivo grande, ¿no? Entonces tenemos esta abreviación de nuestros error de posición de alguna forma, ¿sale? Y entonces ahora estas vamos a copiarlas así, de aquí de forma horizontal, porque en realidad nuestras variables lingüísticas de velocidad se ven exactamente iguales. Y ahora podemos preguntarnos ¿sale? Y nos podemos preguntar, ¿qué pasa si el error negativo es grande y la derivada del error negativo, o la derivada del error o la velocidad, el motor se está moviendo en la misma dirección? ¿Qué creen que debamos ponerle aquí? Si el error negativo era grande, tenemos que colocarle un voltaje negativo grande, ¿se acuerdan? Y si la derivada del error, o sea, el motor se está moviendo en esa dirección, y además el error está en esa dirección, pues entonces yo aplicaría lo mismo, ¿no? Voltaje negativo grande, ¿están de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Y qué tal si ahora el error negativo es pequeño, pero la derivada negativa sigue siendo grande? O sea, ahora el error es muy chiquito, pero se sigue moviendo en esa dirección. O sea, ya le quitaste el voltaje y el motor sigue girando, lleva inercia todavía. Entonces yo le pondría todavía igual, voltaje negativo, quizá no grande, quizá pequeño. ¿Sale? Y si el error es, de hecho no le pondría pequeño, de todas maneras le pondría grande. ¿Sale? Y si el error es 0, pero la derivada del error todavía es grande, ¿sí? Entonces yo le pondría aquí todavía un error negativo grande. Ajá. Porque de alguna manera está moviéndose todavía en esa dirección. Y a pesar que ya estoy en el lugar que quiero,
Me sigo moviendo todavía en esa dirección. Pero si ahora el error es positivo pequeño, yo le pondría voltaje negativo pequeño. ¿Por qué? Porque si el error positivo es pequeño y esto se está moviendo, de hecho le pondría pequeño, ¿qué sería? ¿Cómo le haríamos? Derivada del grande, pequeño, voltaje negativo pequeño. Sí, así es. Le pondría pequeño, porque piensa que de alguna manera, imagínate que estos como que se cancelan, digamos de alguna forma, piénsalo así, y se va a seguir moviendo en la dirección negativa. Pero como ya estamos del lado positivo, con mucha suerte se va a detener en el cero. ¿Ah? Obviamente van a suceder más cosas al mismo tiempo, pero estamos pensándolo de esta manera, ¿no? Y por último, para error de posición grande, con derivada de error grande, yo le voy a poner voltaje cero. ¿Por qué? Porque si ya le pongo cero y el error es muy grande, y positivo, y la derivada en la dirección negativa es grande, entonces con suerte se van a cancelar y solito va a llegar al error cero. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, ahora la cantidad de reglas aumentó muchísimo. ¿Sale? Porque ahora tengo que ver una de estas reglas con cada una de estas. Y ahora no tengo 5 reglas, tengo 25 reglas. ¿Sale? Entonces, de tarea, lo que vamos a hacer, van a poder consultar todos esta tabla, como va en este momento, en Matcha, porque lo tienen todos la liga. Van a terminar de completar esta tabla y vemos cómo, cómo nos queda la siguiente clase para establecer las reglas, ¿sale? Ahora, digo, aquí todavía no hay ninguna regla establecida, pero al final del día lo que nos va a quedar es una superficie aquí, ¿sale? Y esa superficie la vamos a poder ver una cosa así. ¿Ok? Que básicamente nos dice ante dos entradas cómo se comporta la salida vertical. Si la entrada es 0 y 0, cómo se comporta la salida vertical. ¿Sale? Sí, Muy bien, no sé si tengan alguna duda adicional. No, profe. Pues el día de mañana espero tener este modelo mecánico arreglado porque no sé qué le está pasando para poder trabajarlo sin problemas y con los voltajes que debe ser porque esos voltajes son muy pequeños como para que se mueva con esos voltajes. Entonces déjenme trabajo este modelo, lo voy a poner más especial, voy a revisar qué velocidades produce y qué torques produce para poder tener valores reales y quizá colocar no linealidades en el motor. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, 3 volts o 5 volts o 1 volt, por ejemplo, un voltaje muy pequeño, 1 volt, nosotros sabemos que nuestro motor no se mueve con 1 volt generalmente, a menos que lo empujes o a menos que le des un torque. Entonces voy a poner esas linealidades como de histéresis esas no linealidades con histéresis para que este modelo sea lo más real posible y estos controles funcionen más fácilmente, porque pues este modelo en realidad tiene ahí sus defectos todavía. ¿Sale? Es el problema de no tener un laboratorio a la mano. ¿Sale? ¿Estamos? Sí. sí. Muy bien. Sale, pues si no hay más dudas, yo los veo el día de mañana. Un segundito nada más antes de que se me vayan.